Soy Charo Amador, profesora de interpretación de la RESAD y coordinadora del itinerario de interpretación en el Teatro de Texto. Estamos en una de las salas de la RESAD, en el teatro o en la sala Valle Inclán. Y bueno, quiero hablaros de uno de los trabajos que hice con mis alumnos, alumnos de la promoción 2007-2011, fue su taller final de carrera en el año 2011, un taller de montaje de teatro documento sobre el texto de Peter Weiss, La indagación. Debo decir que Peter Weiss no pretendía reproducir el juicio porque ya había tenido lugar. Él escribió el texto en 1965 y recién finalizado el proceso, y nos llegó traducido al español en 1968. Nosotros utilizamos la traducción de Jacobo Muñoz, que fue quien vertió al español este texto de Weiss. Entonces, él lo estructuró en 11 cantos, como un oratorio. En base a ese planteamiento, en el montaje se generaron 3 planos, por lo tanto, que era el plano de lo que sucedió, la huella de lo real, lo que sucedió en los campos de exterminio, lo que se testimonió en el juicio y, por otra parte, el plano de la representación. Derecha e izquierda había literas de 3 pisos. La parte inferior de la litera pegada al suelo. Las partes superiores, sostenidas por tabiques de ladrillo. El largo del barracón, unos 40 metros. En el barracón de aseo había unas cubas de madera con una tubería agujereada por encima en la que goteaba el agua. En las letrinas había largos retretes de cemento provistos de tablas con aberturas redondas. Familia, hogar, profesión y propiedad eran conceptos que se extinguieron al marcarnos el número. Y comenzamos a vivir según nuevos conceptos, adaptándonos a ese nuevo mundo, que para quienes querían existir en él, se convirtió en el mundo normal. La norma suprema era conservarse sano y mostrar fuerza física. El primer planteamiento es el dramatúrgico. Consistió en hacer un diálogo entre el pasado y el presente. El pasado conllevaba el contexto judicial, es decir, el juicio de Frankfurt, y en ese contexto estaba contenido también el contexto de los hechos, es decir, lo que sucedió en Auschwitz en los años 1942-1945, cuando se puso en marcha la maquinaria de exterminio, pues, para llevar a cabo la solución final. Pero además había un tercer plano que me interesaba introducir, que era el plano contemporáneo, el actual, es decir, el plano de la representación. El equipo de actores y actrices contando a partir de sí mismos esa historia. Evidentemente lo difícil era intentar entrar en la piel de las víctimas, en el lugar de las víctimas, hacerse pasar por las víctimas, y evidentemente eso lo descartamos. Es decir, el trabajo nacía del compromiso de una gente de ahora de contar algo que aquellos que padecieron esos hechos reivindicaban una y otra vez, que tenía que conocerse, tenía que salir de los campos de concentración. Y abogar en mangas de camisa, con el instrumento de golpear en la mano. Y con frecuencia le vi salir manchado de sangre. En una ocasión, oí como Broad le decía a Lachmann, un miembro de la sección política: los presos hasta los crematorios. Tuvimos que esperar largo rato, ya que había otro transporte delante de nosotros. Yo me hice algo hacia un lado. Entonces pasó junto a mí un preso. Era un hombre muy joven. Me susurró: vete de aquí. Yo salí del campo, pero el campo continúa existiendo. Incluso hay una parte onírica para la que utilicé un texto de Primo Levi, en donde de alguna forma quise también que tuviera una presencia aquello que vivían quienes estaban allí, lo que podían soñar, sus miedos, sus anhelos, un poco de luz, ¿no?, a todo este episodio tan
tenebrista, ¿no? Y sobre todo la esperanza, la luz venía de la esperanza de que esto se supiera. Lo que sí intenté eludir, intentamos todos, es lo macabro, lo escabroso, lo que ya que es necesario verlo, y por eso el mundo lo ha visto, ¿no? Esas tumbas, esas fosas comunes, porque de alguna manera este teatro documento ahora no es como cuando en 1960-65 tuvo lugar el juicio. Ahora el mundo ya ha visto esas imágenes, pero sí quise introducir un lenguaje cercano a la danza, un lenguaje simbólico, gestual, expresivo, a partir de esos movimientos encontrados, trabajando esas imágenes por los actores, creando ahí pues como un discurso iconográfico poético.